Estimados televidentes, muy buenos días. En la entrevista de la semana, con nosotros Luis Carabajal, un vigilante permanente de la preservación de los ecosistemas nacionales y la protección al medio ambiente. Bienvenido, Luis, al programa. Gracias infinita por la invitación. Iniciamos este conversatorio con un tema que ya está vigente, digamos, desde hace algunas semanas y que demuestra que ya la sociedad está empoderándose para exigir la protección de las áreas protegidas. Básicamente que hay notas de interés que nos llevan a coger este tema de inicio, que es la reducción de las emisiones de efecto invernadero en un sector agropecuario que crece a nivel mundial para alimentar la creciente población de la nación, como afirmaron la OCDE y la FAO. Ambas organizaciones aseguraron que si se adoptan métodos de producción y de gestión de tierra más eficientes, para el 2034 se puede eliminar la desnutrición y a la vez reducir las emisiones del CO2 en un 7% con relación al actual nivel. Ya la República Dominicana cuenta con unos 29 parques nacionales y otras áreas protegidas que cubren un 25% del territorio nacional y un 10% de la superficie marina. Entonces, en esa línea, por ejemplo, quisiera de entrada, ¿qué diferencia a un área protegida de un parque nacional? No, un parque nacional es una categoría de áreas protegidas. Se llaman áreas protegidas las que entran en un régimen especial de protección y es el primer nivel de ordenamiento del territorio en República Dominicana. Las áreas protegidas se van a caracterizar por tres cosas. Deben tener todas un plan de manejo que son la ley interna del área protegida, que establece qué puede hacerse y qué no. Lo segundo es que las áreas protegidas van a tener una categoría en función de su importancia y de su fragilidad. Pongo un ejemplo. Un área de mucha fragilidad y de mucha importancia científica por la diversidad de especies, como Loma Quitepuela, fue declarada reserva científica. Una reserva científica, a diferencia de un parque nacional, el parque nacional está hecho para la visitación, para el intercambio con la sociedad, además de proteger los recursos y valores que tiene allí. La reserva científica es un área fundamentalmente para la investigación, para el aprendizaje, para mantener la estructura y las dinámicas de la biodiversidad que allí se encuentran. Pero las categorías, hay 4 categorías. Una categoría la de reserva estricta, la otra que es los parques nacionales que te protegen hábitat y especies, hay otra que pueden ser un refugio específico de una especie o la conservación de un recurso o de un servicio ambiental como el agua, y en esta categoría te entran los monumentos naturales y luego tú tienes ya categorías más laxas. Hay una 5ª categoría donde entran las vías panorámicas, las áreas nacionales de recreo, que son áreas de intensa actividad humana y social, pero que tienen, por ejemplo, en una vía panorámica tú no puedes tapar la visual, ni romper la estructura paisajística, pero prácticamente todas las actividades económicas y sociales son permitidas. ¿Cómo yo vinculo el tema de las áreas protegidas, que están dirigidas fundamentalmente a garantizar servicios ambientales que usa la economía, de esta preocupación de la FAO porque la agricultura aporte menos factores determinados que impacten sobre el cambio climático? Muy simple. Las áreas protegidas lo primero que tratan de garantizar son servicios ambientales que se usan intensamente. Por eso he dicho, creo que lo dije otra vez en un programa anterior contigo, habíamos dicho que no hay un área más intensamente utilizada con área protegida. O sea, aunque el área protegida esté prohibido, por ejemplo, hacer agricultura en un parque nacional, lo que pasa es que ese parque nacional genera el agua que sirve para la agricultura aguas abajo, o garantiza el ciclo de nutrientes que van a garantizar la fertilidad de los suelos, o es el hospedero de animales que van a hacer el control para que determinadas poblaciones no se conviertan en plagas. Y muchas veces, detrás de la posibilidad de un manejo técnico adecuado de la agricultura, está el poder disponer de agua, el poder disponer de una biodiversidad asociada a los cultivos que evite, por ejemplo, que determinado insecto crezca en población, porque yo tengo una serie de controles naturales. Por lo tanto, este afán de disminuir el aporte que hace la agricultura al cambio climático estará asociado primero a tener un sistema de área protegida integral, pero además a proteger y manejar adecuadamente los suelos agrícolas. Si yo en un suelo agrícola me apoyo mucho más en que en el suelo hay unos hongos
que van a facilitar la mineralización y la disponibilidad de determinados nutrientes. La microflora. Sí, la microflora y los micorrizas, como le gusta decir a los técnicos que están allí, pero no solamente eso, ahí hay una enorme cantidad de animales. Yo tengo allí nemátodos, que la gente siempre lo piensa negativo, pero la mayoría de los nemátodos son positivos. Sí, yo tengo lombrices y tengo muchísimos otros animales que conforman una dinámica. Mira, cuando se altera la biodinámica del suelo, se me alteran las poblaciones, por ejemplo, que pueden estar succionando la savia en las hojas, que se me convierten en plagas. Un manejo adecuado del suelo me evita determinadas prácticas agrícolas que implican toxicidad, pero además que demandan mucho más energía. Si el suelo es debidamente aireado por la biota que está en él, probablemente la necesidad de ararlo, de moverlo con más frecuencia disminuye y estoy gastando mucho menos energía, liberando mucho menos CO2. Pero está también en el hecho de ahorrar agua. Si yo estoy ahorrando agua en la dinámica del manejo de mi cultivo, estoy demandando menos agua al medio ambiente, estoy gastando no solamente mucho menos recursos económicos, sino también recursos energéticos para disponer del agua. Suelo, biodiversidad, áreas protegidas, están íntimamente vinculadas. Poca gente sabe que yo no pudiera hacer agricultura en Constanza sin el agua que viene de Valle Nuevo. Y hemos visto cómo una sobredemanda en Valle Nuevo había provocado crisis de disponibilidad de agua en los valles intramontanos, y eso desde luego me dice que la agricultura de esos valles, donde es necesaria, donde es muy próspera, cuando dispone de recursos, depende de la calidad ambiental del área que está protegida arriba. Lo que yo estoy protegiendo en el área no es solo el área, estoy protegiendo la agricultura, estoy protegiendo la vida y la salud de la gente, además de la estabilidad del clima. No, está claro. Represan los pequeños riachuelos, agua arriba, y cogen el agua, entonces va reduciéndose el caudal que llega al valle. No, y la cantidad, por ejemplo, de bombas que están donde no deben estar y que por lo tanto están alterando el ciclo hidrológico, y que aparentemente el que la está haciendo porque él quiere producir, y muy bien. Pero si yo no ordeno la producción, no planifico y el uso del agua, no planifico qué se puede hacer en cualquier suelo, incluso qué puedo sembrar. Hay agricultores que se quejan cuando se ordena y te dicen, mira, en esta zona que tenemos tal cultivo, tú no puedes tener de manera descuidada un cultivo porque lo convierte en un reservorio para plagas, para enfermedades. Entonces, para poder manejar esto adecuadamente hay que planificar todo lo que aquí ocurre. Sí. Y retomando a la apertura que hicimos de un evento que ha mantenido el país en jaque las últimas 2 o 3 semanas, que es el asunto de la prolongación de la República de Colombia, la ampliación colateral al Parque Jardín Botánico Nacional. Ya el presidente en este mismo su correo de prensa del lunes recién pasado, en la semanal, dijo muy escuetamente, el Jardín Botánico no será tocado. ¿Cómo tú analizas esta situación? ¿Cuál es la realidad del caso? Para poder... Voy a empezar por el final. Lo primero es que el hecho de que 3 ministros y el presidente de la República asumieran la consigna de la población de que el jardín no se toca, creo que habla muy bien de la población dominicana y es una ganancia porque demuestra que la preocupación por el ambiente de la población puede incidir en los políticos. Cuando el presidente hizo su anuncio en la semanal y habló fundamentalmente del túnel, que desapareció cuando hablaron los ministros, ellos no mencionaron el túnel, por lo tanto, o no estaban en sintonía o por alguna razón el presidente le dio preeminencia a una estructura que los demás ni siquiera mencionaron. De hecho, al no mencionarla, no aparece en lo que ellos trataron de presentar como un plan maestro, que como no está escrito todavía, ni publicado en ningún sitio, no sabemos realmente. Yo mismo he leído todo y yo no entiendo todavía. Porque yo sé que hay un tramo, como se ve, como de 6 metros entre el contén peatonal y la verja fija. Sí. Que eso es lo que ellos van a coger. Mira, para ir agregando carriles. Para colocarte un poco la línea del tiempo de los acontecimientos, hace alrededor de 3 meses y medio, 3 meses y medio, enterados de que estaba el proyecto por las propias autoridades. Desde la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dirigimos una comunicación al ministro de Medio Ambiente y al ministro de Obras Públicas que enviamos a todos los medios pidiendo que expliquen el proyecto y hablándole de la importancia del Jardín Botánico, que es bueno repetirle a quienes ven este programa
que el jardín botánico todo el mundo lo tiene como un pulmón y es un pulmón. Tiene en ese balance oxígeno, CO2 es fundamental. Es un espacio para la recreación, para el aprendizaje, pero en la ley que lo crea es un centro científico. Y en la práctica... ¿Es una reserva, entonces? Sí, sí. No forma parte del Sistema Nacional de Área Protegida, pero las leyes que protegen las áreas y que establecen el principio de progresividad o de no reductibilidad y que obligan a que cualquier intervención que pudiera afectarlo tenga que tener un estudio categoría A, que obliga no solamente a un estudio de impacto ambiental, sino a 2 niveles de consulta. Una previa, que está basada en el principio de publicidad, o sea, el proyecto tiene que estar publicado en algún sitio para que la gente pueda opinar sobre él. Eso no se ha cubierto todavía, incluso después de las explicaciones que ellos dieron y de la explicación del presidente, lo que procede es publicarlo. Pero nosotros lo pedimos y no se reacciona. Como 20 días, 30 días después, estamos un día marcando bornes, a mí me llaman, yo voy, fotografío los bornes al interior, en el punto más cercano de la verja, en la parte de adentro estaban a 7 metros y en el más distal a 18, en los bornes que yo medí. Dentro de la verja. Dentro, incluso algunos de los bornes tocaban el vivero. No me lo contaron, yo los fotografié. Pero es que no entiendo, porque Luis, es que eran 2 carriles más y con 6 metros tú logras 2 carriles. Pero eso era lo que había planteado e incluso cuando nosotros reclamamos y explicamos la importancia del vivero, que es el único vivero de plantas nativas y endémicas, donde está la garantía para la restauración ambiental. Muchas de las plantas que están ahí son plantas que están en peligro crítico. Sí, el vivero está ahí mismo. Está ahí mismo. Si usted te va por la Colombia, verá ahí mismo donde está el vivero. Frente a eso, el ministro de Medio Ambiente, primero viene una declaración del Ministerio que dice que lo que se le va a quitar al botánico se va a compensar. Entonces viene la reacción de que el jardín botánico no es un solar, ni es un pedazo de salchichón, que yo lo corto un pedazo de un lado y lo pongo de otro. Y frente a la presión social, el ministro de Medio Ambiente informa que ya entregaron los términos de referencia, los TDR, que es la guía de lo que debe estudiar y presentar una persona que tiene un proyecto. Los TDR están sometidos a un principio legal que es el de publicidad. Por lo tanto, estaban obligados, nosotros nos alegramos, lo vamos a buscar y no lo encontramos. Y volvemos a reclamar que se entreguen y crece la tensión social. Frente a la tensión social, el ministro de Medio Ambiente entonces dice, no, es que lo que se va a tocar es muy poco, es 0.01, 0.11, y no queda muy claro, pero todos los medios se casaron con el 0.01 del ministro, y entonces procedimos a señalar el fuerte marco legal que protege al botánico. La Constitución en su artículo 16, la Ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Área Protegida, la 454 que lo crea, pero además de esas leyes, todo un conjunto de acuerdos internacionales. Es cuando, frente a eso, viene ya, hace la convocatoria que hizo José María Cabral, al botánico, y se crece el boom y vuelve la explicación explicando que lo que se va a tocar es poco. Pero el lunes de la semana anterior, el presidente dice, no, el jardín no se va a tocar. La solución que va es un túnel que va de los próceres a las Jacaba Magluta y toda la solución es subterránea. De hecho, todos los noticieros del lunes en la noche y todos los periódicos y todos los programas del martes en la mañana estaban comentando el túnel, y el túnel era la portada de todos los periódicos. ¿Pero un túnel debajo de la misma República? Sí, eso fue lo que informó el presidente de la República. Pero el miércoles, cuando van los ministros, presentan una solución distinta. Presentan una serie de retornos, te plantean unos pasos a desnivel, el túnel no se menciona, y se menciona algo que el presidente sí había planteado, que iban a recuperar la cañada de Arroyo Hondo. Está norte-oeste. Noroeste. 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 Sí, porque del jardín botánico, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo este hecho deja una serie de ganancias y de lecciones para el país. 3 ganancias fundamentales. La primera es que los 3 ministros reconocieron que en el país en el Gran Santo Domingo hay un déficit de área verde. Para ponerle número, nosotros tenemos alrededor de 3.5 metros cuadrados por habitante, y el óptimo
que prevé la Organización Mundial de la Salud es 14 metros cuadrados por habitantes. O sea, por debajo de 14 metros ya estamos teniendo problemas. Por lo tanto, esa asunción obligaría a políticas de manejo de la flora urbana. El segundo elemento es que hay el reconocimiento del papel de la sociedad. Y el tercero, el que el botánico no se toca, aunque la propuesta que realmente se hace sí toca una parte del botánico, porque el botánico es del contén hacia adentro, no desde la verja hacia adentro. Y ese paseo, por ejemplo, que está en la República de Colombia, donde están Las Palmas, y hay cacheo, ahí hay roistoné, o sea, no son simplemente palmas sembradas para embellecer. Cuando hay que recoger semillas para diversos programas, de ahí que las recoge el botánico. Pero ahí hay varias especies que son endémicas nuestras y que es importante que estén ahí. Claro, hay un problema de tránsito que realmente hay que resolver y es correctísimo que el país busque soluciones, pero las soluciones a problemas estructurales como del tránsito no se resuelven disminuyendo áreas verdes, cuando hemos reconocido que necesitamos áreas verdes. Por lo tanto, todo lo que ocurrió alrededor del Jardín Botánico, yo pienso que deja una importante lección en la sensibilidad de la gente y en la necesidad de que las autoridades escuchen. No, está claro. Pero en esa línea, bueno, entonces lo que se espera es que el proyecto, ¿en qué punto queda definitivamente? ¿Un túnel o otra gente hablan de un elevado que caiga directamente allá al final donde está la bomba ahí a mano izquierda ahí? O sea, ¿cuál sería la... Hay tres fallas fundamentales hasta ahora en el manejo de la comunicación por parte del gobierno. La primera falla, que es muy fundamental, ha sido de no comunicar. La segunda, de no transparencia, porque la transparencia implica asumir lo que mandan los reglamentos y las normativas ambientales. Y esos reglamentos y normativas ambientales obligan a que el proyecto se publique, a que se informe. Y eso todavía el día de hoy no ha ocurrido. Por lo tanto, como nosotros no hemos visto plano ni el proyecto de manera integral, sino la presentación que se montó con inteligencia artificial y que entra en contradicción, y ahí entro al tercer gran pecado, es la contradicción en las versiones. Mientras venía un momento dado una versión del Ministerio de Obras Públicas, otra de Medio Ambiente y otra que surgían de diversos funcionarios, incluso cuando se presentan las soluciones todavía no tenemos claro, por ejemplo, si el túnel queda como la estructura principal y sustituye o lo que se presentó el miércoles es realmente el proyecto. Yo no sé cuál será la solución final porque ellos no la han presentado y nosotros nos referiremos a ella en detalle cuando la presenten. Lo que nosotros vamos a seguir diciendo, lo que hemos dicho siempre, y qué bueno que el presidente se nos sumó y se nos sumaron los ministros. El botánico no se toca, no se debe tocar. Hay razones de orden jurídico, razones de orden ecológico, de orden social y de salud. No, porque esa misma caemos en el tema que está para la educación del público televidente, los parques nacionales de importancia que tenemos y el hecho de que, según las Naciones Unidas y la FAO, se estipula que los países tienen que tener un 9% de su territorio total como área protegida, incluyendo las áreas marinas, y nosotros solamente llegamos a un 3%. No. Miren, la meta, incluso es una meta internacional, que se llegue al 30% del área protegida. De hecho, aquí hay un proyecto del gobierno dominicano que se llama 30-30, recuerdo que lo presentó originalmente Orlando Jorge Mera antes de su fallecimiento, luego fue tomado con mucho entusiasmo y se publicó un libraco así en el Ministerio de Medio Ambiente sobre ese objetivo, y en esa dirección, cada vez que se crea una nueva área, el gobierno la pone como va camino a esa meta. Fíjate que el presidente sacó pecho ahora en Guyana y lo sacó aquí con la incorporación de los parques Siete Picos y Hoyo del Pino, que fueron un reclamo histórico del movimiento ambiental, y con la creación del parque Orlando Jorge Mera, el parque marino, lo que nos lleva alrededor del 10%, y en áreas protegidas tenemos alrededor del 26%. Lo que es importante saber que la mayor cantidad de áreas protegidas, una buena parte son vías panorámicas, porque tú tienes zonas muy laxas como el Cinturón Verde y otros que aún así están siendo permanentemente violados. Ahora, las áreas protegidas de República Dominicana tienen 7 funciones fundamentales, todas vitales. La primera es que son las que garantizan el ciclo hidrológico, porque el agua no se produce en las presas ni en las tuberías.
Estamos de acuerdo, ni en las piscinas. El agua viene, cicla, es interceptada por una vegetación que evolucionó aprendiendo a interceptar la humedad de los vientos alisios e incorporarlo a los suelos. Y con ese ciclo del agua está el ciclo de muchos nutrientes que en pequeñas cantidades, cada segundo, de cada minuto, de cada año, de cada siglo, de manera indefectible, están entrando, garantizando que la productividad baje desde la montaña hacia los valles intermedios y de ahí hacia los llanos costeros, que es lo que hace posible la agricultura intensiva que nosotros conocemos en cierta forma. Entonces, lo primero es el ciclo del agua. Lo segundo es el ciclo nosotros le llamamos el ciclo lento porque hay 3 ciclos de los nutrientes. Hay un ciclo geológico muy largo, hay un ciclo lento que tiene que ver con que lo asocia al decurrir del agua, y hay un ciclo rápido que tiene que ver con la hoja que cae, que se descompone, que un hongo la descompone más allá y que abajo en la raíz mineraliza, y es un ciclo, pero todos estos ciclos de nutrientes son fundamentales para la productividad agrícola. Hay un tercer factor, y es que las áreas protegidas son la reserva que contiene la biodiversidad, y hablamos de muestras no solamente de especies de plantas o de animales, sino de dinámicas y de procesos ecológicos. Hay un cuarto factor que está íntimamente vinculado a la regulación climática. Las áreas protegidas son un colchón para las subidas o bajadas de la temperatura o para hacer, por ejemplo, nuestros manglares protegidos son los que garantizan que nosotros podamos ganarle terreno al mar o que frente a un huracán las desgracias sean mucho menor. Hay una quinta razón importantísima, y es que la historia biológica, la historia geológica y biológica de la isla determina cuál es el decurso y nos permite a nosotros prever cuáles son las grandes tendencias. Entonces, las áreas protegidas son un ensayo para entender hacia dónde de manera natural nos dirigimos y cuál es el impacto de las variaciones que estamos haciendo en las áreas que no son protegidas. Hay un sexto, claro que el área protegida es un espacio para el conocimiento, la recreación, para la investigación, pero muchas áreas protegidas, las que protegen, por ejemplo, los recursos culturales, pongamos el caso del Pomier, el Pomier está protegiendo la historia nuestra, la cultura taína. Sí, pero no es solamente eso, eso ocurre con el Parque Francis Camaño, ocurre con el Parque Luis Quín, que no solamente están protegiendo unos sistemas boscosos, pero son además el banco para nosotros poder recurrir a elementos de desarrollo que no hemos investigado todavía, donde tenemos más de 6.000 especies de árboles, la gente le gusta decir maderables, pero de plantas superiores. A mí no me gusta el término maderable, porque el término maderable me ve el árbol como piedra hablar, que es una de sus funciones, sí. Y no es, pero no es mucho más que eso. Y por lo tanto, la posibilidad del desarrollo de la producción agrícola, de la producción pecuaria, de la producción de miel, de medicina, está ahí. De hecho, fíjense cómo un alacrán nuestro, que fue encontrado originalmente en el Parque Luis Quín, es una de las bases de la medicina que está probando ahora contra el cáncer. Como tenemos toda una serie de especies que son fundamentales para una farmacopea, para el futuro de la farmacopea a nivel del planeta, y esa función es vital. Y hay una última, que es lo que la gente siempre cree que por lo que lo defendemos. Óyeme, esos paisajes y esos lugares son también un refugio para el alma, son parte de lo que nos esencia y lo que nos identifica. Y esas 7 funciones, que no son las únicas, son tan importantes que ellas condensan por qué necesitamos un sistema nacional de áreas protegidas. Ha sido esta última, digamos, 4 o 5 semanas muy intensa en todos los problemas medioambientales. Está también el problema de la ley 255-20 de procesamiento y coprocesamiento de lo que es residuos sólidos en la República Dominicana, que se debatió, se aparentemente preaprobó ya en una de las cámaras, pero el presidente ya dice que formalmente la va a vetar cuando llegue, para que la sometan a revisión, porque hay más de 60 instituciones, entre ellas la mayoría del tipo comercial y empresarial, que están objetando la ley por las diferentes falencias que tiene, como un aumento de la tasa de impuestos, que están hablando de pago de 600,000 pesos al año a una empresa. La pyme y la pequeña empresa no se definen en cuál va a ser la escala que van a pagar.
aunque le aumenta, dice de 2.000 y tanto a 5.000 mensuales, anuales. Y así, o sea, hay una cosa que hay, por ejemplo, empresas, como dicen, que oficinas pequeñas que no producen desperdicio, entonces tú lo vas a penalizar. O sea, todas esas cosas parece que se van a debatir ya en la revisión. Miren, yo creo que esta reforma hay que analizarla por parte. A nosotros nos ha tocado analizarla muy en detalle. El uso de los fondos. Sí. Y yo quiero decir que de manera general, como Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros nos identificamos con la inmensa mayoría de las reformas que se le están haciendo a la ley, algunas de las cuales hay que hacerla porque en el momento que se discutió la ley en el 2020, cuando entra al Congreso, esa ley entró muy articulada, muy estructurada, y modificaciones de última hora alteraron la ley. Miren, yo creo que hay una exageración en quienes plantean que la responsabilidad extendida, que está aprobada como principio en la ley, pero que nunca se concretizó en contenido, porque es muy fácil que yo diga, aprobamos la responsabilidad extendida del que genera y se beneficia en la producción de desechos. O sea, si tú generas un producto que al final se va a convertir en un desecho y tú eres el que gana por él, tú tienes que tener una responsabilidad con él hacia su final. Entonces, los empresarios dominicanos han exagerado porque, óyeme, tú sabes que el que gana hasta 10 millones va a pagar 3.000 pesos al año. El que gana hasta 100 millones va a pagar 10 millones. Eso es menos de lo que le cuesta 2 vinos a un empresario. Y si es verdad que van a quebrar o a perder competitividad porque asuman la responsabilidad con un desperdicio que ellos generan, entonces estamos diciendo que esos desperdicios que ellos generan lo paga el camarógrafo que está aquí, lo paga usted y lo pague yo, que no lo generamos. No es cierto que en las modificaciones una entidad que no genere, porque esto lo que te plantea es la trazabilidad del producto. O sea, usted me generó a mí una botella plástica y la comercializaste. Y yo la utilicé para producir un refresco. Usted ganó produciendo la botella y yo gané produciendo el refresco. Pues miren, nosotros tenemos una responsabilidad compartida con lo que va a pasar al final con esa botella. Es posible que yo pueda disminuir esa responsabilidad porque la coloque en una dinámica de reciclaje. Pero si yo no hago esa dinámica, yo tengo que tener una responsabilidad financiera porque al final el ayuntamiento que la recoge, el sitio que va, le cuesta hacerlo. Y alguien tiene que pagarlo. Entonces, de repente, esta gente que son tan partidarias de la responsabilidad cuando no les toca a ellos, lo que quieren es cargarle peor aún, están reclamando algunos que para ellos poder pagar 100.000 pesos, el que gana por encima de 200 millones anuales. Óigame, piénselo bien de qué estamos hablando. O sea, que si él paga eso, él fracasa. Que para él pagar eso, entonces le den una serie de incentivos que multiplican aquello y volvemos a un esquema de incentivos como un sistema de privilegios. No, en ese aspecto estoy de acuerdo. Hay un elemento que se podrá discutir mucho y es que se está obligando a las cementeras a utilizar a partir de energía que provenga de residuos por lo menos un 20%. Si yo era partidario de que fuera más alto. Algunos están diciendo, no, pero que no es posible. Sí es posible. Ellos alegan que las plantas tienen diferentes metodologías y que ellos no saben de dónde, no se ha hecho un estudio definido de dónde está el material con que ellos van a manejar esos hornos. Por una razón. Porque mientras yo lo pueda evadir por otras zonas, una vez la ley me plantea y le plantea 3 años para ubicarse, yo tengo que asumir un proceso de investigación y de recolección que tendría un enorme impacto sobre la disponibilidad de recursos que son potencialmente combustibles, de lo que hay una enorme cantidad. Por eso, esa medida tú todavía podrás discutirla o no alrededor del plazo, pero es una obligatoriedad porque existe en todas partes. Sí. O sea, no estamos hablando de que el país está inventando una decisión y existe con esa finalidad. Hay otro elemento, el hecho de que, ¿cuál es el gran problema que están objetando? Mira, cuando se aprobó la ley, el fideicomiso y los recursos quedaron prácticamente vetados por una iniciativa del CONEP, del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que hizo la misma táctica que han usado con la ley de seguridad social,
que al final lo que son realmente reivindicaciones para la población tú no lo puedes tener. ¿Por qué? Porque este sector no solamente le ha dado primacía al asunto del negocio, sino a los beneficios que ellos generan. Y tú tienes, por ejemplo, ganancias exorbitantes por parte de la ARS y de la AFP, que mientras están regateándole beneficios. En este aspecto, ¿qué quedó? Que el control de la asignación de recursos en el mecanismo que se crea y que en esta nueva ley no solamente se libera, sino que establece en justicia la forma en que se va a financiar a los distritos municipales, que han sido los grandes defensores de esto, porque lo que se pretende es tener control de los recursos del fideicomiso. El único punto en el que yo le doy razón a los reclamos del sector industrial es en el aspecto monopólico que pudiera implicar, porque obliga a que hayan vertederos solamente regionales. Y aunque nosotros tenemos una ley única de regionalización, la ley de regiones única, la realidad es que ni en el plano político ni en el plano geográfico esa regionalización es tan clara y no es posible, cuando yo hablo de una región, por ejemplo, como el Cibao Central, hablar de un vertedero único por la magnitud de los municipios. Y hay otro sitio en el que es perfectamente posible. Y hablé de vertedero no, porque ya desaparecerían los vertederos a cielo abierto en esta ley y hay un plazo para que todos pasen a ser relleno sanitario o plantas de revalorización. Otro elemento que está en discusión y que hay que ver el peso que tiene es si la planta de revalorización pueden incluir también o no, deben incluir o no un relleno sanitario, que la ley lo elimina y yo creo que debe tenerlo, porque una planta de revalorización por lo menos recupera alrededor del 70 al 80%, pero queda un 20% no recuperable que debe ir a algún sitio. Sí, Luis, el tiempo, por Dios, pero hay un tema que yo quiero que en los 2 minutos, 3 que tú puedas, me lo menciones, que es un reto ambiental, el asunto del problema del sargazo. Mira, el sargazo es un problema que nos desborda, porque es un problema regional, incluso suprarregional, sí, porque lo estamos viviendo toda la zona costera de América. No, estamos viviendo desde el sur de los Estados Unidos hasta allá, hasta Brasil. ¿Por qué? Porque el gran problema está para el Caribe y es producto de calentamiento de las aguas, de variaciones en el flujo, de la acumulación de nutrientes que vienen de los grandes ríos de Sudamérica, porque el Orinoco, el Amazonas, están metiendo nutrientes, un ámbito más cálido, se están multiplicando mucho más, además de que tenemos mayores evoluciones. Y, por ejemplo, el hecho de que este año tenemos el triple con relación a lo que había sido una entrada récord. Sí. ¿Cuál es el problema? Que las soluciones locales no funcionan. Es que mientras estemos hablando de que hay que buscarle un uso, hay que investigar y buscarle un uso, por usted que está vinculado al sector agropecuario sabe que no hay soluciones rápidas en este sentido. Cuando la gente dice, no, nosotros la cogimos para producir abono. No, mire, espérate, producir abono a partir de un material de este tipo no solamente pasa por toda una serie de procesos de investigación y de sistematización y de estandarización, que no lo resuelve una tesis de una universidad en un momento determinado, donde a veces la poca experiencia te lleva a creer. En 48 horas se deteriora, es un proceso rápido que habría que un mecanismo muy... Él se deteriora rápido, llega en grandes cantidades y la primera pregunta es ¿para quién es una desgracia el sargazo? El sargazo es una desgracia para el sector turístico, que le da un uso a la playa y nosotros tenemos un uso intensivo de turismo, pero en costas, incluso muchas de las cuales tenían procesos de erosión, este sargazo es una bendición. Y si es verdad que para por ejemplo, la zona costera con arrecifes muy emergentes como Catuano, fíjate que a Bayahibe no llegan mucho, sin embargo del otro lado llegan mucho porque en esa zona del canal de Catuano, o sea, si ahí no es tan problemático, en el otro lugar es más problemático, pero en última instancia, cualquier solución al sargazo, cualquier solución va a requerir investigación continua, y eso demanda investigación a nivel regional en una cooperación. Demanda un sistema de aviso previo, que fue lo que se planteó ahora en París y en el encuentro de París, en el que estuvo el presidente, se habló de crear un sistema de monitoreo para toda la región del Caribe. Se requiere una cooperación técnico-científica
en la investigación de las soluciones, de tal manera que cualquier hallazgo que pueda haber en México, en Cuba, en Dominicana, que pueda estar en Panamá, se comparta y pueda rápidamente... Y se requieren recursos. Ocurre que la mayor parte de recursos deben venir de los países que tienen responsabilidad mayor con el cambio climático. Pero uno de los mayores responsables, Estados Unidos, no solamente ha renunciado a todos estos mecanismos, sino que se ha negado a poner un centavo, un solo centavo, y era el principal contribuyente, para nada que tenga que ver con cambio climático, porque Estados Unidos, su actual presidente, niega que existe el cambio climático y dice que todo esto tienen otras causas y que el que la sufre que la resuelva. No, está claro. Luis, quisiéramos seguir debatiendo tantos temas importantes para educación del público televidente, conocer la realidad ambiental del país y de las regiones circundantes nuestro. Pero esperaremos que en un futuro no muy lejano podamos seguir debatiendo los temas de acuerdo a la solución que se le den a los problemas que hemos planteado. Muchas gracias por tu atención. Gracias por la invitación. Sí. Amigos televidentes, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.